Saludos, Ah, gracias por la espera, bienvenido a Plática de Cabrones. no, Espera, bienvenido a Plática de Cabrones. no. ¿Qué tal, Scro? ¿Se me escucha bien? Sí te escucho, solamente es que se escucha el stream de fondo. No sé si tienes una bocina o algo así, mutea eso nomás. Sí, ahora está mejor. Sí, mucho mejor. Perfecto. Bueno, antes que todo, muy buenos días en las madrugadas aquí para la gente de América Latina. Gracias, apreciado Scross. Veo que has mejorado bastante y en verdad me doy cuenta que has madurado mucho y que ya estás logrando. No, esto ya no es un trabajo para ti. Esto es tu vocación y esto es algo muy importante. Te veo en tu camino a la sabiduría. En verdad, muchas gracias. A mí también tu programa me ha ayudado mucho. Y paso directamente a mi testimonio, porque en esta oportunidad lo que yo deseo es dar un mensaje de los problemas que yo he tenido. Como tú sabes, yo soy el que decían el pinche Pelé, Jorge, Claro, abogado sí. de... ¿Ah? Ajá, ajá, Mira, sí, pues. no es Y necesario que entonces, digas tu identidad, pero ya que lo hiciste, adelante, ya te puedo sí, saludar sí, un sí, poco más libremente. Hey, Jorge, claro, gracias por estar acá. Jorge Me Pelé, ajá, alegra, Jorge Pelé. me alegra que Yo estés también, bien y que estés aquí, sí, cabrón. sí, 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 y también porque he pasado por un montón de putazos en la vida y ahora me importa menos lo que la gente piense porque considero que todo es al final para bien y para el aprendizaje y el mejorar de todos, ¿no? Y entonces Claro. voy al toque con mi testimonio. Yo actualmente tengo 37 años y se podría decir que los primeros 7 años de mi vida, tranquilo, ni fu ni fa. A los 10 años tuve mi primer enamoramiento, ¿no? Un enamoramiento con una chica que se llamaba Alejandra Pilar, y lo puedo decir porque ella ya falleció. Yo tenía 10 años Pero y ella tenía 11 años. yo siento que esta historia ya la habías platicado una vez, ¿no? Sí, sí, ajá. Sino que para recapitular con las personas que todavía no las Ok. han escuchado, para ver a los putazos que me ha llevado la historia de mi vida, ¿no? Y para ver Ok, hasta qué odio he llegado y he tenido que superar. Digamos, ha habido conflictos con mi papá, conflictos que ha llegado a la violencia física. He tenido que llegar a fondo para más o menos resurgir de entre mis cenizas. No, a eso voy, o sea, no es relleno. ok, muy bien. Ya, Adelante. entonces, cuando Alejandra Pilar murió, pues ella tenía 16 años y yo 15 años. Ahí fue el primer gran putazo de mi vida y de ahí poco a poco fue donde yo dejé de creer en Dios y por rebeldía me convertí en un marxista. Y luego pues fui siempre un alumno dedicado y todo lo demás. Me vine de Huancayo acá a Lima y acá a Lima a mis 16 años tuve mi primera gran caída real de depresión porque me salió acné en la cara, ¿no? Entonces yo te conté que me hacían bullying en quinto año de secundaria, en el último año de secundaria, la Trilce, pues me decían, tú eres Bob Esponja, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y yo entonces me sentía mal y por primera vez fue que comencé a sentir dolor de cabeza, todo. Iba a psicólogos y psicólogas y entonces no hallaban nada fisiológico, me hablaban, y nunca hallé nada hasta que ya ingresé a la universidad, a la Católica en Lima, y ingresé en un muy buen puesto a la Facultad de Derecho. Y bueno, ahí curiosamente estuve por primera vez de novio real, se podría decir, con una chica, llamémosle María, y con ella sí no fue solo platónico, no era solamente que hablábamos y que solamente conversábamos, no, con ella sí hubo besos, hubo relaciones y todo, y durante el lapso que estuvimos un año resultó que ella me fue infiel. Por primera vez ahí yo experimento lo que fue una infidelidad. Y ahí el mundo se me vino abajo y ahí por primera vez tuve mi primer intento de desvivisión real. Fue un noviembre del año 2004, me acuerdo, un día domingo, y yo nunca faltaba a clases y el día lunes falté a clases porque me llevaron de emergencia, me salvaron ahí del intento de desvivisión. Y entonces de ahí comencé pues a medicarme con pastillas psiquiátricas, ¿no? Y con eso me sentía bien y pensé que, bueno, esto será una simple depresión y tarde o temprano, pues, llegaré a, llegaré a,
quitarme esto poco a poco y mi vida continuará todo feliz, normal. Pero luego, a la edad de 24 años, pues me diagnosticaron un meningioma cáncer en el cerebro, en el tejido aracnoideo. Se le llama aracnoideo porque es como una tela de araña. Y ahí el mundo se me va encima porque con la radioterapia, la quimioterapia y todo ello, Wow. Ok. eh, pues, pues perdí las ganas de vivir. Perdí las ganas de vivir y para eso yo decía todo lo que yo me he esforzado, todo lo que yo he querido superarme, todo lo que he sido el primer puesto durante la escuela primaria, la escuela secundaria, el haber ingresado, ¿para qué me sirvió, no? Y entonces renegué más y dije, probablemente un Dios no existe. Y me volví más marxista. Y si es que no era marxista, de todas maneras era materialista. Y ahí me acordaba, ¿no? Que ahí ya un poco remembrando que a la edad de 13 años, yo me acuerdo que en la anterior vez que te llamé, te conté que mi mamá me hubo contado cuando yo tenía 12 años aproximadamente que mi papá le era infiel a mi mamá. Y entonces ahí mi mamá me dijo, Jorge, Jorge, ¿qué hago? Me dijo, ¿me divorcio de tu papá o continúa? O continuamos, no sé cómo es. Y yo no sabía, porque esa vez yo era un niño de 11 años. Y todas esas remembranzas se me vino cuando yo tenía 24 años el meningioma cáncer. Y dije, si mi papá hace todo eso y le ha ido bien, le ha ido mejor que yo, ¿por qué? Porque mi papá a sus 22 años se casa con su primer amor, a los 23 años él ya tenía casa, a los 24 años ya tenía un trabajo en una sólida empresa. Y en cambio yo me esforzaba y no hallaba resultados y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer como mi papá a mis 24 años, con mi tratamiento de meningioma cáncer, más o menos por 3 4 años, y dije, voy a ser igual que él. Voy a ser mujeriego, voy a dedicarme a juntar plata. Y ahí conocí la comunidad Pickup Artist. Y entonces ahí te enseñaban que si es que tú eres un Chad Dylan Cooper, un chico malo, pues bueno, ahí las mujeres te van a perseguir. Y no me daba cuenta que eso también era un escape, que no era algo real, la verdad. Mm. Yo pensaba que si es que lograba tener muchas mujeres, lograba tener dinero, pues ya iba a ser feliz y mágicamente, ¿no? Me iba a curar del cáncer y mágicamente me iba a curar de la depresión y mágicamente todos mis problemas, pues se iban a desvanecer porque supuestamente esto era un problema bioquímico, esto es un problema que con el dinero, el sexo y en los placeres, pues se iban a supuestamente a sanar, ¿no? Pero no. Entonces, ¿qué pasó? Más o menos a los 26 años, me acuerdo que fallé en hacer el conteo de mis cursos en la Universidad Católica, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y supuestamente yo iba a egresar a los 26 años, pero como hice un mal conteo de cursos, ya ahora tenía que egresar a los 27 años. Y eso me dolió tanto en la Santa Bárbara de mi orgullo que me dio fibromialgia y estuve con mucho dolor de cabeza, me acuerdo, porque es un año más que tenía que pagar mi pensión, no yo, mis padres, pero ha sido un año más de esfuerzo económico y me dio la fibromialgia, el dolor, y ahí era tanto el dolor mental y físico en el cerebro que ya, si bien es cierto, ya estuve curado de mi meningioma cáncer, también es cierto que apareció este problema psicosomático aunado a la depresión y pues eh, tenía que... tomaba todas las pastillas que estaban disponibles en el Perú y no hubo respuesta terapéutica y fue mi segundo intento de desvivisión. No Me mames. acuerdo habrá sido por el año 2015. Y ahí llamé a mi amiga Priscila. A mi amiga Priscila la llamé y le dije, ¿sabes qué? Tú eres mi única amiga. No he tenido, mi papá no sé dónde estará, él estará trabajando, no sé, mi mamá no sé tampoco dónde estará. Me quieren, con mi mamá siempre me he llevado bien, pero en mi familia el costo que hemos asumido por ser de clase media alta es que papá y mamá trabajan. Y yo de niño prácticamente he sido criado o por nanas o por mayordomos.
No sé si eso sea bueno o malo, pero dentro de los privilegios económicos que me ha dado eso, pues también me ha dado desventajas de que yo no he pasado mucho tiempo con mi mamá. Me hubiera gustado haber sido criado más por mi mamá. Y mi papá ha sido un proveedor prácticamente hasta que él se jubile, ¿no? Hasta el año 2019. Pero como te digo, el año 2015 aprox fue mi segundo intento de desvivirme y llamé a Priscila porque ella era la única persona con la cual me sentía oído, escuchado, de corazón a corazón. Y la llamé, me acuerdo, estaba solo acá en esta casa de 5 pisos donde tenía todo lo material, pero no tenía nada lleno y le llamé y le dije, como soy abogado, le dije, oye Priscila, ¿tú has leído los convenios de Estrasburgo y los tratados de Suiza que condenan la tortura? Eso estoy viviendo, una tortura, y por eso me voy a desvivir. Y ahí Priscila llorando me dijo, ¿sabes qué? No lo hagas, me dijo, no lo hagas. Y yo me despedí y ella colgué el teléfono, cerré, agarré un cinturón y intenté, y gracias a Dios, a un milagro, literalmente un milagro, esa correa se, se desamarró de la viga y yo me salvé. Fue el último intento que tuve, fueron 2 intentos. Este segundo intento fue más peligroso y me salvé. Y ya al siguiente año, pues, egresé, me licencié, hice mis prácticas en la Superintendencia del Mercado de Valores, mis prácticas profesionales, y ahí parcialmente me fue bien ese año porque me di cuenta que el trabajo, si bien es cierto, sí, es hasta ahora mi vocación el derecho económico, también es cierto que ahí estuve con una rutina muy ocupado. Y yo ya creía que estaba prácticamente curado, ¿no? De que no iba a haber ya nada más supuestamente mi vida ya estaba encaminada. Supero las migrañas y el dolor de cabeza con un internamiento, me dan una medicación de última generación y bueno, pues gastamos lo que se tenía que gastar estando internado. Me acuerdo que me vino a visitar mi sobrina con su prometido. Y estando ahí, no me visitaron y el nombre es una pastilla para la fibromialgia, la tomé una semana y milagrosamente pues me curé. Lo fisiológico estaba totalmente ya saneado. Y entonces con la superintendencia del mercado de valores es otro gran hito en mi vida porque es un hito de logro profesional. Y yo dije, ¿sabes qué? De ahora de acá, ¿qué me va a parar? Porque ya soy titulado abogado de la mejor universidad del Perú en Derecho. Dinero, no voy a morirme de pobreza, o sea, dinero nunca me va a faltar porque acá ya estoy haciendo una carrera. Después esto, me di cuenta que ese año, pues sí, lo que decían los Red Pill y los Pick-up Parties era cierto. Si es que tú muestras una cierta confianza cuando tú tienes tu dinero y los tentas, digamos, disimuladamente, como que te llueven, eres como miel para las abejas que son las mujeres, y comencé a vivir una vida muy semejante a la de mi papá, ¿no? Muy semejante, con mucho menos éxito económico, pero ya encaminado económicamente y ya prácticamente curado del cáncer, solamente leve depresión, pero ¿qué son tomar 2 pastillas para la depresión? Y bueno, ¿no? De ahí yo me acuerdo que ahí te habré llamado el 2019, eran por leves recaídas de depresión y por cuestiones así. Y de ahí pues vino el 2020 con la pandemia del COVID que azotó a toda la humanidad. Y fue ahí donde que, chanfle, yo perdí mi trabajo. Estaba en la superintendencia del mercado de valores y de un momento a otro el gobierno acá dijo, ¿sabe qué? Despidos masivos, corte de presupuesto, a los que se les va a contratar va a ser más a los médicos porque ellos sí son necesarios, pero los abogados ya no somos necesarios para nada. Y hubo un Ah, despido masivo y entonces
Yo tenía mis ahorros, gracias a Dios tuve mis ahorros y bueno, a, a dedicarme a algo, ¿no? A buscar trabajo ya de forma privada y entonces abro mi despacho privado y ahí me acuerdo que fue una crisis que yo te llamé, dije, yo me acuerdo que te llamé por el año 2020 y ahí tú me aconsejaste que me aclientara por TikTok. No sé si te acuerdas, tú usaste esta palabra por primera vez en mí. Haz tus propagandas, haz tus avisos en TikTok, acliéntate y hazlo. Y yo me acuerdo que hasta esa vez yo procrastinaba porque no me conocía, ¿no? Y entonces, pero sin embargo ya tú ya me habías plantado esa semilla de que por TikTok iba a estar el nuevo camino de las nuevas publicidades y de la nueva forma de aclientarme, ¿no? Sí, de Y hecho entonces, es algo interesante ese tiempo, porque ahí todavía no era, así no funcionaba el internet en esos tiempos. Y ahora claro, el TikTok obviamente era algo de nuevo. todo, ¿no? Exacto, ahora todos los Claro. negocios están así ahora, pero en aquellos tiempos no existía eso, se veía casi muy poco. Y yo veía que así va a ser el futuro y decía, si eres abogado debes de hacerlo de esta manera. Y me da mucho Sí, gusto que lo comenzaste a hacer y que te dio lo he resultados. hecho, lo he hecho. Y es más, de acuerdo a mi vocación, quiero contarles la historia, ha llegado, porque sí sabía el qué, que tú me lo diste, y muchas gracias, Scross, pero no sabía el cómo. Tenía vergüenza, porque si bien es cierto, una cosa es estar en una audiencia, en un litigio, cara a cara, en cierto modo hay cierta privacidad. Pero ahora que te miren o que Sí. te escuchen miles o decenas de miles, para mí ya es demasiado, es totalmente distinto y a mí siempre, siempre he sido dentro de todo introvertido. Podré tener cierta habilidad para expresarme en público, pero nunca he sido extrovertido. Yo siempre he sido introvertido, me recargo cuando estoy en soledad, meditando, orando, leyendo. Entonces, pues bueno, en ese 2020 me quebré porque con la pandemia perdí mi trabajo, al perder mi trabajo perdí mi dinero. Tú me diste el cómo aclientarme, pero no hallé la valentía. No hallé la Mm. valentía y entonces entré en una crisis que yo le llamaría la crisis del diazepam, porque no podía dormir y para dormir comencé con una pastilla de diazepam de 10 miligramos. Eso habrá sido por un mes. Luego al segundo mes 2 pastillas, al tercer mes 3 pastillas, Qué puta hasta que llegó al locura. 5 mes y al quinto mes encerrados todos acá, yo ya tomaba 5 pastillas de diazepam para dormir y para despertarme tomaba un Red Bull. Y literal, disculpen la Qué palabra, y yo puta sé que ya locura. todos son mayores de edad y estamos en horario para mayores, pero estaba hecho mierda. Para dormir necesitaba 5 diazepanes y para despertarme necesitaba 2 Red Bulls. Y así trabajaba y me sentía bien, o sea, se sentía, digamos la palabra de los mexicanos, chingón, porque el diazepam me quitaba la ansiedad y el Red Bull me daba euforia, o sea, estaba lo que dicen en inglés infatuated, estaba infatuado, pero era todo falso, mi lord, era todo falso, porque un día me descompensé y me tuvieron que llevar de emergencia a una clínica No para puede ser. adictos, para adictos. Y ahí yo por primera vez entré a la clínica y yo tenía trabajo, estaba con trabajo como tú me habías dicho, y tenía un buen trabajo, y tengo ahora un buen trabajo, pero esta vez ya desde otra óptica, pero esa vez yo cobraba en dólares, porque en pandemia, río revuelto, ganancia de pescador, y los abogados al inicio de pandemia sí teníamos harta chamba, ¿por qué? Porque las empresas estaban en proceso concursal de liquidación y a nosotros nos pagaban a los abogados de empresas en hacer la liquidación y asignar cuánto se le debe el deudor al acreedor. Entonces, yo me acuerdo que con un amigo hacíamos unas coasesorías y en ese 2021 hubo dinero, así es que me pude pagar con mis dólares mi internada. Pero lo que yo ganaba con mi mano derecha trabajando, por gusto, Lord, todo ese dinero al caño a pagarlo en
en mi internamiento en una clínica de rehabilitación para el diazepam. Y ahí vi de Puta todo, Lord. locura. Ahí vi de todo. Ahí vi hombres y mujeres en igual y peor situación que yo. Vi a, Wow. un, a una persona de la oligarquía limeña. Los que conocen al primer gobierno de Alan García, no sé si se acuerdan los peruanos, y esto lo digo porque es información pública. Alan García en su primer gobierno creó el Comando Rodrigo Franco. Ya. El Comando Rodrigo Franco fue un comando que se hizo para vencer el terrorismo a finales del primer gobierno de Alan García en el año de 1990. Y se hizo en honor a Rodrigo Franco porque a él lo mataron y a él le expropiaron su hacienda. Y entonces el hermano de él, un hermano mucho menor, estaba ahí. Yo ahí tendría 31 años y su hermano ya tendría, ya vivo. El hermano se llama José, y lo conocí y él lo tenía todo, lo tenía todo porque heredó la hacienda, heredó su dinero, heredó el apellido, el abolengo. Toda su familia están con cargos en ministerios, cargos en embajadas y todo. Y él no trabaja, él simplemente vive de sus rentas. Y él me contó, me dijo, José, me dijo, Jorge, mira, me decía, ¿y tú por qué estás acá? Yo le dije, porque soy adicto al diazepam con el Red Bull. Y me dijo, hasta en eso eres Lorna, me dijo, hasta en eso eres Gil, porque tú eres adicto, cuando eres adicto al diazepam. Y él me contó, me dijo, pero felizmente que no has caído a mis adicciones, porque... Y yo le pregunté, ¿y tú por qué estás acá, José? ¿Por qué estás acá si tú eres de la oligarquía? ¿Por qué estás acá? ¿A ti qué te falta? Tienes Ok. esposa, tienes hijos, Yeah, tienes ok. todo. ¿Por qué? Y él me dijo, ¿sabes qué? Yo en pandemia, me dijo, me encerré en mi mansión e hice una bacanal, me dijo. Contraté a varias escorts venezolanas, colombianas, y me dejé estar, me dejé llevar por el trago, por el sexo, por las drogas. Y me dijo, el señor José me dijo, no caigas en lo que yo he caído. O sea, Le sí, hace él me falta el dijo, puto dinero primero, ¿no? Tener dinero, no responsabilidades. Creo que hay muchas trabas para caer en toda esa puta perdición. Pero es un muy buen ejemplo. ¿Qué pasó después con sí, este ajá. culero? Él, teniéndolo todo, se tuvo que quedar más que yo porque él tenía todas las adicciones combinadas. Adicción al sexo, pero real adicción al sexo. No, no lo que, pucha, Wow. tengo una mujer hoy y otra mujer mañana. No, él hacía bacanales romanas en su mansión, en Paracas. Acá los que Wow. son de Perú, Lima, Perú, sabrán que los que son de la oligarquía, todos tienen su mansión, los de la oligarquía, en Paracas. Y entonces ahí hacen pues una bacanal total, y él hacía la de Sodoma y Gomorra, y eso sería poco. Y se metía de todo, se metía cannabis, se metía talcoína, se metía todo, 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 todo. Y me dijo, acá estoy por eso, por mis excesos, y no porque a mí me haya faltado algo, me dijo. Y ahí algo hizo clic en mí, algo hizo clic en mi ser, y dije, este señor José me está hablando de verdad, no, no me está bromeando. Y yo dije, yo acá tengo que darme cuenta por qué, eh, por qué este señor, si lo tiene todo, y en cierta medida también mi papá lo ha tenido todo, y por qué en cierta medida, si yo también he llegado a estar consolidado, nos hemos evadido, nos hemos anestesiado, cada uno con sus anestesias. Este señor tenía Correcto. varias anestesias y yo tenía Sí. 2 anestesias. Y mi papá ha tenido sus anestesias, que él ha sido mujeriego. Cada uno, Sí. y todos en esto somos iguales. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y entonces eso ya se había sembrado la semilla de esta duda, ¿no? Y entonces yo traté de buscar sentido, me estaba ahogando. Y entonces salí a las 2 semanas de la clínica Pinel, y dije, no, acá hay algo más. Tú para eso ya habías dejado de streamear,
simplemente pusiste, me acuerdo, creo en Twitch, porque esa vez, práctica de cabrones, creo que era por Twitch, y dijiste que la semana siguiente ibas a hacer un mentoring acerca de, creo que de las profesiones, cómo aclientarse, pero tú ya no te presentaste, y no sé, bueno, pensé que tú habías logrado ya la plenitud económica y como decías que tu sueño era tener dinero sin trabajar y que tú tenías acciones, stocks en tu empresa con tu mamá. Y yo pensé que ya estabas viajando por el mundo y que nos habías abandonado del todo, ¿no? Que tú Wow. estabas en el living the dream, ¿no? Y dije, pero si el Lord lo logró, yo también tengo que lograrlo. Qué mamadas. Mucha imaginación, ¿eh? Hubiera estado bueno Sí, estar así, pero para nada. Lo estaba sufriendo también, pero continúa. sí, y entonces ahí entré en crisis y yo hasta ese momento era creyente, pero no convencido. Se podría decir que estaba a medias entre creer en Dios o no creer en Dios, porque yo dije, esto de acá tiene que ser una raíz espiritual. Esto ya no es y esto ya no es cuestión de salud, dinero y amor nada más. No, 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 no. Acá uno tiene que hallar las bases sólidas. Y yo sentía en mi corazón que primero yo tenía que definirme. Y conversé con una maestra de acá que vive al costado de mi casa. Ella sigue la escuela de la filosofía budista Zen y me dijo, mira Jorge, tú no puedes ser agnóstico. En tu caso no puedes ser agnóstico. No sé los demás, me dijo, los demás no me importan. O eres teísta o eres ateo, defínete, busca. Y entonces comencé a buscar en varios libros de la filosofía milenaria y comencé con el libro del doctor Dante Urbina, que es un filósofo y economista egresado por la Decana de América, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y les recomiendo este libro para iniciar, para el que tenga esta duda real, si es que Dios existe o no. Su libro se titula Dios existe, el libro, en pregunta, ¿Dios existe? El libro que todo ateo temerá leer y que todo creyente deberá leer. Lean. Yo ahí, a partir de eso, comencé la búsqueda con varios libros y maestros y me fui, haciendo de libros porque ya actualmente, pues, no es como antes, ¿no? Que uno va a la montaña y que uno encuentra al sabio maestro, ¿no? Ahora ya no hay. Ya no hay, y si es que hay, pues ¿dónde chingados acá en Lima habrá uno, no? Entonces yo me busqué mis propios medios, libros, muchos libros de filosofía, y entonces un gran cambio fue este libro que tengo acá en copia, que es el Tanaj, el antiguo pacto, que se llama Biblia Kadosh Israelita Mesiánica de Estudio de Diego Ascuns. Y tú dirás, pero ¿por qué, Jorge? ¿Por qué estás leyendo esto? Porque yo ya con el libro de Dante Urbina me decidí por el teísmo y sin ningún ánimo de evangelizar ni de nada, simplemente Dante Urbina hacía un razonamiento bien simple. O hay dos posibilidades, o las cosas surgieron de la nada, o las cosas tuvieron que necesariamente tener a partir de una causa incausada. Y para mí, dentro de los pros y contras de su argumentación, él utiliza la argumentación tomista que dice que todo lo que existe ha tenido una causa. Para que yo pueda estar aquí, para que tú puedas estar allá, necesariamente a un nivel anterior, nuestros padres han tenido que haber tenido relaciones. Entonces ellos son nuestra causa, digamos, física, fisiológica, que su espermio y su óvulo ha generado para que nosotros nazcamos. Y así igual nuestros padres han tenido un padre y así la teoría de la evolución incluso no se niega, sino que refuerza que esto es un proceso, un cambio. Pero ¿qué dice Dante Urbina? Que no puede haber un cambio eterno al infinito hacia atrás. ¿Por qué? Porque si es que eso fuera así, nunca llegaríamos a un presente. Nunca. Por lo tanto, tuvo que haber una primera causa inmutable, trascendente al universo. Y esa primera causa incausada, llámale como tú quieras, yo le llamo Dios.
Ok, pero Tú tú, puedes, ¿cómo fue que pasaste de ser ateo a creer en Dios? ¿Qué fue lo que... Ah, es que es así. ¿Qué fue? ¿Eso? todas las desgracias que me había pasado en mi vida y que sin embargo, supuestamente yo lo tenía todo, tenía salud, dinero y amor, porque ya me había curado del cáncer y no era feliz. Ya me había, he estado tratado de la depresión y controlado mi bipolaridad y mi depresión y no era feliz. Este, tenía dinero con los arbitrajes comerciales que se hizo por el despido masivo que se hacían en las empresas y por el cobro que se hacían los acreedores a sus deudores. Y entonces yo defendía a los deudores y me pagaban bien. Y terminé en la clínica por adicción al diazepam con Red Bull. Entonces, ahí cuando Mierda. José en la clínica me dijo, no caigas a donde yo, ahí hubo un algo donde yo dije, sentí en su rostro que él me dijo, no es el dinero, no es el sexo y tampoco no es una salud superficial, porque hay gente que no tiene pies y es más feliz que yo. Hay gente que no tiene, que literalmente puede vivir en la calle y es más feliz que yo. Hay gente que no tuvo papá y es más feliz que yo. Entonces yo me di cuenta que no es el dinero, que no es el sexo y que no es tener la salud perfecta. Porque yo decía, yo soy infeliz porque no tengo la salud perfecta. ¿Por qué? Porque yo siempre desde niño he sido enfermizo. Entonces, como he sido enfermizo, siempre me daba rinorreas. Y como siempre me daba rinorreas, ¿qué dice? ¿Qué dice la teoría psiquiátrica? Que la depresión es una inflamación y las personas que tenemos signos inflamatorios graves, que sufrimos de inflamaciones y de rinorreas y de alergias, los que somos alérgicos, tenemos como 3 veces más probabilidades de padecer depresión. Wow. Teóricamente cuadra, los metaanálisis, las estadísticas cuadran, pero yo me he tratado con todo eso y no era feliz. Todo Mm, eso como que era solamente una anestesia. No correcto. llegaba al fondo del asunto. Y entonces cuando yo vi en José que él lo tenía todo, tenía salud, dinero y amor, pero superficialmente fue ahí que él con su rostro me transmitió que tenía que buscar algo antes de morir en la ignorancia total y que la ignorancia es la verdadera causa de la infelicidad y Wow. que esa ignorancia profunda genera la real infelicidad. Y esa real infelicidad cuando es crónica, te deviene en depresión. Y ya de la depresión, espérate cualquier cosa. Desde anestesiarte con todo hasta desvivirte. Entonces fue eso, fue José un antes y un después el año 2021, cuando yo estuve en esa clínica, cuando él me invitó a la búsqueda. Ahora, ¿cómo yo decido que creo en Dios fue al leer a Dante Urbina ese libro? Yo lo decidí, a mí me convenció, sus argumentos me parecieron racionalmente convincentes y emocionalmente muy persuasivos. Cada uno es libre de elegir en qué creer, pero yo ya decidí creer en eso y me hacía sentido todo. Me hizo sentido y como que un engranaje, una parte de mi alma que había sido desgarrada, cuando terminé de leer el libro, como que una parte de mi alma de verdad se recompuso. Algo que nunca ninguna pastilla, ninguna conversación, ningún sacerdote, ningún cura, nada, sino un real acercamiento y un real reconocimiento hizo que algo se activara en mí y hallé como que una paz inexplicable. Wow. No lo sé explicar, porque no fue algo que yo lo haya buscado, sino simplemente se presentó. Y Qué interesante. entonces es ahí cuando ya pasé a un segundo paso, ¿no? Que fue ya, para mí
Dios es esto que es la causa primera trascendente que nos, que por alguna razón que solo Él sabe nos creó a todos. O quizás nosotros seamos como Vishnu, el sueño de Vishnu. Como tú dijiste en la práctica de cabrones pasada, hay una teoría de los hinduistas que dicen que Vishnu es el todo. Y como Él es el todo y no tiene nada que hacer, Él lo inunda todo, Él se vuelca sobre sí mismo y nosotros somos sus sueños. Y en tanto sueños somos como que sus hijos. También puedes verlo así. Y entonces yo ya había leído esa parte también en audiolibros que están en YouTube, que es sobre la filosofía hindú, sobre Vishnu y la historia de Vishnu. Y eso también me hacía sentido. No veo contradicción entre el Dios cristiano, el monoteísmo cristiano, el monoteísmo judío y el monoteísmo hindú profundo de Vishnu. No veo contradicción. Más bien me parece un milagro que siendo culturas tan disímiles, haya tantas coincidencias. Oh, En- ok. Entonces, y ahí yo dije, esto no puede ser una coincidencia azarosa, como tratan de hacer querernos ver, ¿no? Que esto es un juego de dados y que, mágicamente, varias culturas en todo el mundo te están diciendo lo mismo, que se han puesto de acuerdo, todos son unos conspiranoicos y todos nos quieren engañar y no. Yo sentí que esa coincidencia es significativa. Ok. Entonces ¿Y pasé qué a qué pasó un, a después de un, esos momentos? hallé, como te dije, una paz misteriosa. Yo le llamo una paz misteriosa. No sé cómo explicarlo, no tengo palabras. Hallé una ¿Ya no paz. has tenido los problemas que tenías antes? Después hubieron pruebas, Lord. Hubieron pruebas, pero a partir de ese momento yo hallé la paz. Ya hallé una paz profunda. O sea, después de eso va a haber yo te voy a explicar en mi línea de tiempo porque esto sería el 2021. Este año tuve un problema serio con mi papá, pero ese problema serio con mi papá fue la solución para hacer las paces con mi papá biológico terrenal. Y a partir de ahí se inicia otra etapa, pero quiero, antes de ir a eso, ir a las etapas, ¿no? Primero, mi crisis con el señor José, que fue mi maestro indirecto. Entonces, de ahí, Dante Urbina, que el filósofo, a partir de su libro Dios existe, el libro que todo ateo temerá leer y que todo creyente deberá leer, a mí me decanta por el teísmo. Y luego, entonces viene una tercera etapa. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Ahí entonces comencé a investigar y ahí sí ya aterricé mucho más en la ética para poder vivir bien, verdaderamente bien, para ya no tener claros, oscuros y dudas. Y entonces me di cuenta que actualmente hay mucha infelicidad porque hay una corriente en el mundo, sobre todo en el primer mundo de Estados Unidos y Europa, que dice que el bien y el mal es relativo, que lo que una cosa es buena acá, allá puede ser mala y esta cosa en otro sitio puede ser bueno y que todo es un constructo cultural. Nos están bombardeando con eso. Y eso no me parece algo razonable, eso no me ha hecho feliz. Yo he practicado eso y no me he sentido feliz. Entonces dije, tengo que simplemente hallar, porque esto no me lo he preguntado solo yo, sino se han preguntado los grandes filósofos como Descartes o Descartes, como le dicen Kant, también Immanuel Kant, Ludwig von Wittgenstein. ¿Qué es el bien y qué es el mal y cuál es la línea divisoria entre el bien y el mal? No como algo teórico, Lord, no, sino para yo poder tener una directriz de mi actuar día a día, minuto a minuto, Correcto. segundo a segundo, y saber que cuando estoy mal, corregir. Entonces ya se me había entrado esa duda y entonces leí varios libros de filosofía y creo que si es que tuviera que reducir mi conclusión sería a dos partes. Primero, creo que la forma de delinear cuando algo es bueno o malo es lo que se llama el imperativo categórico de Kant,
que te dice: actúa como si es que quisieras que tu acción fuese una norma generalizada que la hacen todos los seres humanos. Y si es que tú desearías que esa Mm. forma de actuar tuya sea general, que lo hagan todos y no llegas a ninguna contradicción, entonces eso es algo bueno. Eso por un lado, el Es muy imperativo buen ejemplo, sí. categórico. Y pongo un ejemplo. Supongamos que yo digo que para mí la moral es relativa y entonces yo digo que para mí los debates son malos y que lo bueno es la ley de la selva, el más fuerte. Entonces yo digo, bueno, desde mi ética relativa y como todo es cultural, para mí mi cultura, yo decido que de ahora en adelante pegar a mi contendor en un debate es el que tiene la razón y que eso para mí es verdaderamente bueno. Y entonces aplicamos el imperativo categórico. ¿Qué pasaría si es que todos hiciesen lo que yo hago? Si es que todos agarraran y a puñetazos, patadas y puñetes y pistolazos decidimos qué está bien y qué está mal. ¿Qué pasaría si es que eso fuera una norma general y si es que todos, hombres y mujeres, lo hiciesen? La sociedad sería invivible. Ni tú ni yo estaríamos vivos, no tendríamos un orden. Y se cumpliría lo que decía Hobbes: Homo homini lupus, el hombre sería el lobo del hombre, todos nos mataríamos, viviríamos en el infierno, el samsara de las bestias, donde la más fuerte se comería al más débil, y sería un sufrimiento eterno. Entonces ahí yo hallé que el imperativo categórico es una forma de discernir qué es el bien y qué es el mal. Y allí hallé que la violencia física es mala. La violencia física, en tanto y en cuanto no sea legítima defensa, es mala. Y de allí, después el otro libro que puedo recomendar es El Manifiesto Libertario de Murray Newton Rothbard, que señala que el axioma del bien es que uno es un fin en sí mismo. Esencialmente uno es un ser humano, una persona, y eso es un axioma. Y que si es que uno es persona, entonces yo te veo en ti a otro como yo. Y como tú eres esencialmente como yo también te tengo que respetar como persona. Entonces no vale tampoco la teoría que dice que es bueno que yo te agarre a putazos. ¿Por qué? Porque Ok, pero espera, tú me estás diciendo que tú ocupas todo este análisis para hacer algo bien. Tú no tienes como que esta intuición de que no debes de mentir, no debes de robar, no tienes que golpear. ¿No se te hace como que es obvio? Pregunta es seria. que Porque hay hay algunas personas sí, que no ajá. tienen eso. Yo lo Ujú. tengo. ¿Tú no lo tienes? Sí, sí tengo el análisis intuitivo, sino que como yo soy abogado, hay siempre lo que se llaman excepciones a la regla y hay atenuantes. Por No, pero ejemplo, salió todo esto, salió todo esto porque para tú vivir mejor ocupas sí, saber qué está bien y sí, qué está mal para saber qué sí, hacer y qué no hacer. sí, Pero sí. yo, por ejemplo, si mi amigo está casado y mi amigo muere y su esposa me busca porque quiere salir conmigo ahora que ella es viuda, para mí eso no sería correcto. Aunque Ujú. para mi amigo a lo mejor sería una buena opción porque hey, un buen hombre, pero para mí eso sería correcto y yo jamás haría eso. ¿Tú no sientes eso? Eso es como que una brújula interna de que sabes que sí está bien y que está mal. Como intuición yo no lo tengo, Lord. Yo para hallar en ese caso si es que estaría bien, o sea, mi amigo murió y ahora ella es viuda, yo tengo que hacer ese razonamiento. Si es que todos actuarían así, ¿se destruiría la sociedad? Oh, En este caso yo digo que no, porque ya está muerto, él no le ajá. haga un daño físico y en tanto y en cuanto respete el libre albedrío de la viuda y ella también me quiera, entonces yo creo que sí es bueno que ambos rehagamos nuestra vida, nos demos una Correcto, segunda exacto. oportunidad. Exacto, pero entonces tú no tienes como que este sentimiento como que, ok, es algo bueno, es algo malo. Tú ocupas este procedimiento Sí, de sí, yo análisis. ocupo ese proceso. Sí, 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 sí. Porque en la Facultad de Ah, Derecho de la Católica a mí me han enseñado a relativizar el bien y el mal. En la Facultad de Derecho lo que tenemos a los abogados
y los que son más avesados es que pueden, mediante argumentaciones retóricas, hacerte creer que el terrorismo es bueno. Acá en el Perú, los que les llaman caviares progres, a los que Wow, son ricos, pero son socialistas. Y justamente ellos tienen ONGs que defienden a los terroristas. Acá en el Perú wow, ha ok. habido dos grupos terroristas que han masacrado campesinos, han masacrado y violado a soldados, a ciudadanos, y sin embargo hay gente que lo defiende. Y los abogados que lo defienden son los abogados de mi alma mater, de la mejor universidad, de la Pontificia Universidad Católica, que no tiene nada de católica. Yo Es que sí, diría que es mira, la algo una... bueno, sí, salió este tema muy interesante también, que esto aplica para todo, cabrón. Sé que ahí en el chat están diciendo pendejadas y demás, pero el tema de que el sistema de creencias es instalado en nosotros, que estemos conscientes sobre ello o no conscientes sobre ello. Un constante programa de creencias se ha instalado basado en nuestra cultura, la familia, el país donde crecimos, nuestras circunstancias. Sí, Se está llevando a sí. cabo todo ese desmadre de creencias. Así que es un buen tema. Estar consciente cuando alguien quiere imponer o instalar estas creencias en ti, Ujú. que es muy fácil con la gente que está dormida. En inconsciencia es muy fácil para esas personas y por eso se crean todo este pinche caos. Pero sí, Ajá, al final de cuentas todos tenemos nuestra manera de ver el mundo y nuestras creencias y por eso pues hay tanto desmadre en el mundo actualmente, diferentes maneras de pensar qué es lo correcto, ¿no? Pero bueno, ajá, esto ya es hablar un poco más social. Yo lo que quiero, ajá. mi misión al menos, Jorge, es yo ser Ujú. feliz, ¿ok? Claro, Así y yo también, que yo ser feliz, ajá, en sí. este camino, ¿cómo has logrado, cómo te ha ayudado todo esto a dejar de sufrir y ser feliz cuando realmente tienes todo para ser feliz, pero en ocasiones se complica para todos? De algún modo, hay una necesidad que yo llamaría una necesidad a falta de palabras espiritual, que es el cuarto pilar, porque siempre en la sociedad nos dicen para que tú seas feliz, no sé si has escuchado la clásica telenovela mexicana, Salud, Dinero y Amor, el premio mayor, Salud, Dinero y Amor. Pero hay un cuarto que yo llamaría la sanidad espiritual. Eso nunca nadie nos enseña. Y es más, nos enseñan a repudiar. Dicen que eso es ser religioso, eso es ser aleluyo, eso es ser un mojigato, eso es ser un pacato. Como que hacen la falacia de ocultarnos que somos seres espirituales, diciendo, ¿sabes qué? Tú eres un clérigo, tú eres un sacerdote, tú eres un sectario. Ahí está, esa es la palabra, es una secta, lo tuyo es una secta, es New Age, no vale, es mierda. Y así Mm. están queriendo ahogar una sed que es una sed natural, inmanente, inherente del hombre, que es una sed de espiritualidad, de trascendencia. Es por eso que yo no le pongo etiquetas, por eso es que yo lo que doy son sugerencias. Pero, por ejemplo, cuando uno se mete a una iglesia o a una secta o a lo que sea, te imponen dogmas y dogmas y dogmas y dogmas. Entonces eso le ha hecho mucho daño. Entonces la población de Occidente, de Estados Unidos, de Europa y de Sudamérica ha reaccionado a esas imposiciones de tantos siglos que ahora se han ido al otro extremo, que eso no vale, no sirve y que todo es relativo, que todo es bueno. Y yo me he dado cuenta que para mí, yo no soy feliz así. Con la relatividad moral que me enseñó mi universidad, que se la copió de Harvard, porque los profesores que nos enseñaron ética se fueron a Harvard, y en Harvard fue donde nació eso con Gramsci. Fue Gramsci que dijo que lo bueno y lo malo es un constructo cultural, y que llegaría el momento donde ciertas cosas que ahora son malas serían buenas, y que así como nosotros vemos con asco a la Inquisición, supuestamente de acá a 100 años, ellos nos van a ver con asco así, porque como somos tan retrógrados de prohibir tantas cosas, ¿no? Entonces, el lema de Gramsci se puede resumir prohibido prohibir. Y eso no me hacía feliz.
ese relativismo que yo viví en la Pontificia Universidad Católica del Perú no me hacía feliz. Entonces, fue ahí que para yo ser feliz, que yo hice mi propia búsqueda del bien y el mal, y ya luego, ya a partir de eso, se fue dando todo relativamente bien, ya solamente quedaría una o dos, ¿cómo te puedo decir? Pruebas que pasar. De ahí yo descubrí que ya leyendo la sabiduría milenaria, que una vez que tú ya sabes qué es lo bueno y lo malo, ya tienes que hallar a qué te vas a dedicar, a qué vas a trabajar, en qué vas a Mm. emprender, cuál va a ser tu causa. Y de acuerdo a los libros de la Kabbalah Mashiach, y esto, el que no quiera oír, que no oiga, pero el que quiera buscar, que busquen en los libros del judaísmo mesiánico, del misticismo y en diversas tradiciones les van a decir lo mismo, que tienes que hallar, hacer algo que de alguna manera sea un acto de servicio a los demás. Que si bien es cierto, tú también vas a obtener el fruto de tu emprendimiento, dinero, tú también tienes que darte a los demás. Es lo que se dice, este, reciprocidad es la palabra. Yo te ayudo a ti y tú me ayudas a mí. Ese tiene que ser un trabajo. Y ese trabajo se le llama vocación. Max Weber, en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, señala que por qué Estados Unidos se convierte en la primera gran superpotencia capitalista es por un motivo espiritual, y es que los peregrinos, los cuáqueros, los llamados puritanos, tenían una forma de adorar al Eterno que era mediante su vocación, su llamado y su Oh. perfección. Y ellos fueron los que crearon por primera vez la palabra profesión de fe. Y a Sí. partir de la profesión de fe, también nace la profesión de oficios. Y entonces los, los protestantes tenían una contraposición a los católicos. Y ahora cuando vemos, todo esto calza, Lord, porque los países católicos de tradición católica son más atrasados económicamente, mientras que los países de tradición protestante, como lo son Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, eh, Australia, Singapur, todas las ex colonias británicas a donde los protestantes han ido con su ética, están mejor económicamente. ¿Y por qué? Porque se dedican al I más D más I, a la investigación, al desarrollo y a la innovación. Pero esto dice Max Weber, el gran sociólogo y economista que escribió dicho libro, dice que es por la ética protestante. ¿Y en qué consiste? Consiste en adorar a esta primera causa, a este ser que nos dio el alma, que nos insufló el alma, por medio de nuestra vocación real y hacerlo con placer, con gusto, con disfrute, hacerlo por lo que se podría llamar un amor fraternal. Y como consecuencia añadida, pues uno va a obtener dinero y te puedes incluso ah, dedicar demasiado y fluir haciendo horas extras y no te va a importar y vas a llegar a la profesión y vas a llegar a tal excelencia que tarde o temprano, incluso si es que no logras ser multimillonario, sí te garantiza que no te vas a morir de hambre. Vas a tener un pan en la mesa y lo mejor, vas a tener el alimento del alma que te da el alabar al Eterno con, con tu vocación. Entonces, ahí yo busqué mi vocación y me hice una lectura con una chilena que se llama Angie de Carta Natal de Astrología, y me salió que más o menos para ayudar mi vocación tenía que enfocar mi cuestión de abogado con la espiritualidad. Y a partir de la espiritualidad, yo ahora
hago también mentorías para ayudar a las personas a que tengan este alimento del alma, del espíritu y no caigan en el nihilismo. Eso es como que mi segunda profesión. Y entonces ahí otra parte de mi espíritu se llenó. Y, Wow. y- y bajé bastante, Lord, mis pastillas para la bipolaridad. Antes tomaba como 12 pastillas y si bien es cierto, ahora todavía sigo tomando, ahora solamente tomo 5 y pienso seguir bajando más hasta que mi ser me diga hasta aquí nada más o ya nada, o lo que sea, pero ya no me afano, porque sé que incluso si hay personas que tienen diabetes o tienen hipotiroidismo, hipertiroidismo y toman o tienen problemas cardiovasculares y toman 20 pastillas y no les importa. Así igual a mí también no me debe importar. Quizás sea mi cruz padecer bipolaridad y tener pastillas, pero ahora no me importa el qué dirán, sino que se ha llenado verdaderamente mi alma con eso, ¿no? Y entonces a partir de eso comencé a realizar ya otro siguiente paso más. Ya he estado haciendo mi vocación, ya ejercitándolo 1 año y medio y descubrí la meditación, el mindfulness. Y una de las prácticas del mindfulness es que es meditar, sentarte en una posición intermedia, que no sea ni tan cómoda como para que te duermas y que no sea tampoco tan incómoda como para que no te concentres. Entonces, en una posición de equilibrio, dejar que todas tus ideas pasen, todos tus miedos, todo, y tener conciencia total en el presente constante de ese momento y vivir y dejar. Y siempre le dedico eso al día, por lo menos 15 minutos, y si es que tengo más tiempo los sábados, 1 hora y una hora, sí, pues 1 hora. Y todo iba bien hasta que sucedió digamos, una prueba que fue el lunes 5 de mayo del 2024. Estaba trabajando yo en mi despacho y ese día amanecí y sin nada, sin causa, sin razón lógica, me sentía iracundo, irascible. Wow. Como si es que se me hubiese metido un espíritu intrusivo, me sentía iracundo y entonces pedí mi medicamento, ¿no? Para el tratamiento de la ira, un medicamento que es solamente condicional, que no lo tomo todos los días, sino que es solamente un condicional a una crisis. No he tenido crisis ya como desde el año 2021 y me ha ido bien. Me sorprendió que ese lunes 6 de mayo del 2024 yo haya tenido una crisis y estuve tan mal que pedí mi pastilla a mi madre, me acuerdo, y de la nada mi papá se molestó, me comenzó a decir, oye, ¿y hasta cuándo? Que no sé qué. Y yo, como estaba iracundo, le contesté mal a mi papá y luego mi papá me contestó a mí y luego yo le contesté a él y comenzamos a insultarnos, así. No voy a decir las palabras exactas, pero comenzamos a discutir, ¿no? Y mi papá me dijo mis verdades y yo le dije todas las verdades que creía que sabía de mi papá, nos insultamos, todo, y al final me fui a mi departamento y cuando me fui a mi departamento, pues estaba trabajando y me llamó un colega, mi colega Elías. Y mi colega Elías me dijo, Jorge, el empresario ya nos ha pagado por la asesoría. Por cuestiones tributarias del fideicomiso vamos a hacer que el pago sea en serie y no en paralelo. Entonces los $14,000 primero van a ser para ti y luego de esos $14,000 tú te quedas $1,000, $13,000 para mí y yo luego al tercer abogado y finalmente para el fideicomiso se quedarían $10,000. ¿Hacemos eso? Sí, le digo, pero me sentía mal ahí, ¿no? Entonces mi mamá es ex enfermera. Yo estaba trabajando ahí, y entonces me llegó eso a mi cuenta bancaria, a mi cuenta sueldo, listo, lo iba a hacer y me comenzó a doler la cabeza. Entonces, digo, un rato ahí, estábamos así hablando
por la videollamada del WhatsApp. Y mientras estaba hablando ahí con mi colega Elías, mi madre me estaba tomando la presión arterial y mi tensión arterial estaba muy alta y mi ojo comenzó a temblar. Se llama Wow. nistagmus. Y entonces ahí yo estaba trabajando y ya estaba, ya había hecho el documento, ya solamente yo tenía que detraer $1,000 y tenía que pasarle los $13,000, porque es lo que quedaba en el contrato, ¿no? Pero como estaba con ira y estaba con la tensión arterial, a pesar de que había tomado mis pastillas, no bajaba, entonces no podía mirar bien. Como mi ojo estaba con nistagmus, no miraba bien, le dije a mi amigo Elías, amigo, mañana te paso o en la madrugada, cuando me pase el nistagmus, te paso el monto correspondiente. Y él me dijo, sí, pero Jorgito, tienes que entender que el tiempo, el cliente puede pensar que nos quiere robar, que no sé qué. Y allí por un segundo, con la ira, yo dije, ¿y qué pasa si le robo? ¿Qué pasa si es que me quedo de esos $14,000 para mí? Un microsegundo. Y en ese microsegundo tuve una visión, Lord. Me vi donde estoy acá yo ahora en mi despacho, que estoy en mi oficina. Sería las 3 o 4 de la tarde, ya me había peleado con mi papá se fue de la casa a pagar recibos de luz, agua, desagüe, a hacer sus trámites para él liberarse, y yo estaba trabajando, pero ahí en ese momento tuve una visión que no sé si habrá sido real, pero para mí fue más real que la realidad, y me veía que había un universo paralelo, veía a mi mamá que lloraba, y ese día, estimado Scrooge, ese día lunes 6 de mayo del 2024, a esas horas de las 4 de la tarde, yo moría. Yo moría ahí producto de un ictus cerebral. Como estaba mi tensión arterial subida, pues una de las microvenitas de mi cerebro se habría reventado y mi cerebro se habría inundado de sangre. Y ahí yo moría y mi mamá ahí llorando y yo trabajando ahí, moría. Pero eso lo vi en un microsegundo. Y entonces ahí yo dije, no, yo ya sé qué es lo bueno y qué es lo malo y yo quiero vivir. Y a esa cosa, llámale Dios, llámale lo que quieras, conciencia universal, le dije, ayúdame, ayúdame, quiero vivir y quiero ser honrado. Quiero ser honrado porque he sido tentado, sí, y esto pasó en un microsegundo. He sido tentado, pero quiero superar la tentación. Y entonces en ese momento sentí la presencia de Buda, porque de acuerdo a esta visión que he tenido extradimensional, Buda ya no reencarna. De acuerdo a lo que vi, porque vi otra dimensión, Buda reunió sus partículas de su espíritu y me dijo, Jorge, te voy a enseñar la respiración, meditación Sakyamuni. Y me dijo, ahora estás siendo atacado por malos espíritus y te quieren matar. Has pasado la prueba, me dijo. Sé que vas a devolver el dinero, pero ahora te voy a enseñar la respiración de la cobra, me dijo. Y entonces, como vas a ser atacado, lo que vas a hacer es primero respirar profundo y vas a primero, paso 1, inflar tu abdomen como si es que fueses una mujer embarazada. Infla tu abdomen. Inflas tu abdomen. Y esto por si acaso no es una voz de Buda como que yo te estoy hablando, sino es emocional, es algo telepático, de emoción a emoción. Inflé mi abdomen, relájate, me dijo, como unos 5 segundos, que te dé hambre de exhalar. Inhalas como una mujer embarazada, tu abdomen, exhalas, exhalas, hasta que otra vez te dé hambre de oxígeno. Pero esta segunda vez me dijo, ya no vas a utilizar la asana de la mujer embarazada, no, sino de la serpiente cobra. Ya no va a ser la respiración abdominal, sino va a ser una respiración pectoral. Y como la serpiente cobra tiene en su pecho, cuando se hiergue, abre su pecho, vas a hacer eso, me dijo. Te vas a erguir y al momento de inspirar te vas a poner tenso
y vas a concentrar toda la energía de tu respiración en el pecho. Y ahí vas a quedarte 20 segundos y va a pasar el peligro y vas a sobrevivir. Hice eso y vi cómo en varios universos paralelos mi historia cambió. Y de lo que mi mamá estaba llorando, veo bien a mi costado que mi mamá me estaba, y ella estaba normal y yo estaba normal, así. Y simplemente lo callé, ¿no? Ya después eso le conté a mi papá y a mi mamá un mes después, pero en ese momento seguía con el nistagmus, todo, pero ya había sentido que había superado ese microinfarto cerebral. Y a partir de eso, pues fue que mi amigo Elías me dijo, sí, ya no te preocupes, Jorgito, y a la 1 de la madrugada del día martes, a la 1 de la madrugada le hice la transferencia, ya podía ver, y continuó así, y desde esa vez como que he sentido una paz, tranquilidad. No digo que mi vida sea perfecta, a veces caigo en tristezas, pero ya no en depresión. La tristeza es diferente porque la tristeza me ayuda a procesar, me ayuda a analizar y hallar una solución. A veces estoy molesto, sí, pero me doy cuenta que estoy mal y reacciono. Y le pedí perdón después de eso de una semana a mi papá. Me arrodillé y le dije perdón. Le pedí perdón y mi papá me dijo, no hay nada que perdonar, hijo, yo no soy Dios. ¿Para quién exigirte nada? Y nos dimos un abrazo. Y luego pasaron los meses, eso sería en mayo. En junio mi mamá me dijo, te noto diferente. Y eso que ya no estás tomando ya tantas pastillas, te noto como que más calmado, ya más relajado, más en paz. Algo ha cambiado en ti. Y ya cuando se hubo preparado le conté esta historia a mi papá y a mi mamá. Wow. Y ellos sintieron que hacía lógica. Y ahora pues a partir de eso tengo, no sé si podría difundir mis canales para el que quiera, el que no quiera no, son de espiritualidad, que es mi segunda vocación. No sé, Lord, si es que me das Ah, permiso para una... sí, adelante, está bien. Ya, en YouTube tengo mi canal de espiritualidad que se llama Aleph Espiritualidad. A de avión, L de libertad, E de Eva, F de frenzonear, espacio, espiritualidad. Ahí estoy, hago meditaciones, audio meditaciones ahí. Y en TikTok tengo mi canal de filosofía espiritual. En TikTok se llama Conexión Espiritual y Meditación. Ahí en TikTok es más breve, hago algunas reflexiones y todo. Hoy día, por ejemplo, he subido la crisis del cortejo y a qué tipo de sociedad nos está llevando. Es muy bueno, se lo recomiendo. Y bueno, así llegaríamos al día de hoy. Y al día de hoy solamente, si se podría decir, primero agradecerte por tu espacio. Y tengo dos preguntas que acá he anotado. Y es que, Mira, Jorge, solamente una, ¿qué te parece? Y tengo que seguir con el show. Se alargó muchísimo esta llamada, pero ya, una, agradezco una toda tu pregunta, ya, experiencia. entonces una pregunta, ya. A raíz muchas gracias. ¿Tú crees, Scross, con tu experiencia, que algún día me vuelva a enamorar de verdad, genuinamente, como lo hice de esta chica Alejandra Pilar cuando yo tenía 10 años y ella tenía 11 años, pero ella murió de leucemia a sus 16 años cuando yo tenía 15? Este amor para mí fue el único y verdadero, y de verdad a nadie he amado realmente como a ella. Con ella conversaba, siempre hablábamos, nos reíamos, y ella murió a sus 16 años de leucemia en Huancayo. Y si bien es cierto, a partir de ella he tenido enamoradas, amantes, ah, el amor con estas otras personas ya como que no ha sido tan profundo. Y quisiera volver a sentirme pleno en este aspecto. ¿Tú qué opinas, estimado Scross? ¿Volveré a hallar el verdadero amor en otra persona o es solo uno el verdadero y el resto solamente
es como que sería, digamos, ya otra persona distinta, otro sentimiento diferente. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, en verdad, Perfecto. gracias a Mira, ustedes. esa es mi respuesta, Jorge. La realidad es que no vas a volver a encontrar a nadie que te enamores de esa manera. ¿Por qué? Porque parte de ese enamoramiento es inconsciencia. La diferencia de cuando tenías 10 años y ahorita es conciencia. Lo mismo de cualquier otro adolescente que se enamora, es porque es inconsciente en muchas áreas de su vida. Ahora, eso no significa que no vas a encontrar a alguien que te complemente en tu vida actualmente. Eso sí va a pasar, pero como tú mismo lo mencionaste, va a ser un tipo de amor y un tipo de enamoramiento diferente, es otra categoría. Es imposible es como si tú me hubieras preguntado, hey Scrooge, ¿es posible que tenga una ilusión como cuando tenía la ilusión que existían los Reyes Magos o Santa Claus? No, no la vas a tener nunca, porque ya no eres un niño, ahora ya hay más conciencia, lamentablemente, pero puedes tener otro tipo Ujú. de cosas, pero en esta otra etapa de vida. Así que, como de esa manera solamente uno se enamora solamente una vez en la vida, pero Ujú. también cambia la manera como te enamoras. Ahora lo que quieres es, Claro, pues, encontrar a alguien que esté en tu misma conciencia, ese estilo de vida, exacto. mismos gustos, Ujú. y que puedas igual Sí. conversar y tener esos tiempos de Conversar, calidad. ajá. Eso sí lo Ujú. vas a tener, pero no lo puedes comparar, Jorge, y no lo hagas nunca, porque eso solamente va a perjudicar tus relaciones. Una manera, Claro, solamente se enamora uno de, de la primera vez porque está en una inconsciencia y es un niño, un adolescente, y está bien. Pero las relaciones de adultos, maduros, son diferentes y las dos son buenas, las dos se aprecian y aprende a ver las cosas por categorías, no es lo mismo. Muy bien. Y eso sí. sería todo, Jorge. Gracias Gracias por a toda ti, Scrooge. tu historia. Mencionaste cosas muy interesantes. Y disculpa ahí el chat, tú sabes que trolea bastante. No, al Pero yo contrario, agradezco y hay gente también que agradeció yo mucho lo también que sí, compartiste. yo también antes cuando era joven, pues también he hecho el desmadre y el descalabro, ¿no? Ahora ya tengo 37 años y son etapas, ellos también van a tener sus procesos y disfruten cada etapa, vivan Correcto. intensamente. Gracias, Scrooge. Muy bien, Jorge. Pasa buena noche. Muy bien. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Listo, señores. Uf, sí, se alargó bastante, señor. De hecho, esa es la última llamada de la noche. Yo tenía planeado de 3 a 4 horas y vamos 5. Voy a organizarme mejor para que sean 4 exactas. De 3 a 4. Y bueno, sí, todos ahí en el chat a lo mejor van a decir, no, oh, habló mucho y bla, bla, bla. Y no, este güey está loco y la chingada. Pero creo que por un momento, quiero que te pongas en sus zapatos y tener todos esos problemas y que el psiquiátrico y que así te juegue la mente. Junto con el de la llamada pasada, el marinero, lo mismo. Quiero que visualices que todos estamos viviendo una batalla, una guerra en nuestro interior que nos sabotea nuestra calidad de vida aquí afuera. La mayoría de nosotros, o diría que todos, si estás aquí con internet, luz y todo, y a estas horas de la noche, tienes todo para ser feliz. Tienes el acceso al internet para aprender a hacer lo que quieras hacer. Si tienes problemas de emociones y la chingada, no, ok, claramente no es aquí afuera el problema. Así que comenzar a conocerse más y todo eso. Y solamente es para que vean, ¿no? Claramente al escuchar a estos cabrones veo de que claramente estoy en la gloria, ¿no? Veían algunos cabrones ahí en el chat que decían lo mismo. Escuchar todos estos relatos me hace ver que mi vida está bien chingona. Pero solamente es para que tener esta conciencia que tú ves personas allá afuera, pero esas personas en su mente tienen un caos, que están batallando todos los días. Y quiero que veas que no porque la persona cumpla 30 años o 40 o 50, ya se solucionan las cosas. Si no se hace el trabajo, solamente empeora todo. Yo antes cuando tenía 20 años o 15 años, pensaba que algunas cosas se iban a ir y ya eventualmente se va a solucionar. Ahora que tengo 32 años me doy cuenta que nada va a cambiar al menos que yo haga el cambio. Y ese cambio no es aquí afuera,
es aquí adentro. Y todo empieza por comenzarse a conocer más. ¿Por qué siento lo que siento? ¿Por qué pienso lo que pienso? Dejar de fugarse. Como eso que mencionó. De hecho, las dos llamadas son buenísimas si tratas de relacionarte con sus situaciones y las tuyas. Este cabrón sentía mucha ira. Ah, la pastilla de la ira, ¿no? No, para la ira y medicación. Puro escape. Toda su vida este cabrón a medicación y medicación para para la depresión y para para la chingada. Pero nunca realmente ha tenido la ayuda para ver, ok, ¿qué es esto? Vamos a solucionar esto. ¿Qué pasa, no? Porque las emociones se van a acumular y es parte de ser un humano. Vas a tener emociones, te vas a estresar y todo. Boom. Pero si no sabes cómo darte mantenimiento, pues no va a haber de otra más que buscar ayuda. Y si vas a la clínica, te van a dar pastillas. Si yo no hiciera nada, si no tratara de estar más sano y buscar alguna solución, ahorita yo estuviera con pastillas para la depresión, para la ansiedad, para, no sé, para los pensamientos. Quién sabe qué tanta chingadera estaría tomando. Pero eso es parte de lo que quiere esta sociedad. Que consumas más, pero que no seas libre. Así que las fugas y estas pinches tapaderas no es la solución. Puede ser la solución temporalmente para que no hagas una locura, pero igual es el ok, ¿qué realmente está pasando? Y aprender a liberar todo esto y a traer esta estabilidad. Ahora, las dos llamadas fueron buenísimas. Uno tenía 50 años y está fugado en el trabajo, porque si deja de trabajar, él sabe que se va a ir al vicio y a las prostitutas y a la perdición total y puede hasta terminar muerto. Así que trabajar, 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 trabajar. ¿Qué hace tu papá? ¿Qué hace tus tíos? Puro trabajo, trabajo, vamos a trabajar, a trabajar. Se quedaron ahí. Se quedaron ahí en ese loop. Y así se van a morir. Esa es la vida real, cabrones. O tienes muchos problemas, 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 y va a llegar un momento que te vas a comenzar a medicar. Que sí, en ocasiones es necesario, pero ya después se vuelven adictos. Y la llamada pasada fue lo que mencionó, fue a la clínica donde lo tenían internado porque hasta era adicto a quien saqué al diazepam. Y ahí conoció más personas que eran un chingo de problemas de puras pastillas. No de drogas, bueno, algunos sí de drogas, pero mucha de medicina. Toda la puta sociedad está constantemente fugada con drogas de las malas o drogas de las buenas. Hasta podríamos decir, ¿no? Oh, tengo problemas de depresión y ansiedad y bla, bla, bla. Ah, pues drógate, fuma marihuana o drógate con quién sabe qué chingados. O ve al médico y que te receten la medicina para la ansiedad. Las dos son drogas. Las dos te vas a volver dependiente y ninguna te va a arreglar. ¿Dónde está la ayuda? Ahí decían, ¿no? En el chat luego, oh, es que vayan al psicólogo, al psiquiátrico. Y estos cabrones los van a llevar para que tomen las pinches pastillas. Y es lo mismo. Quiero que te des cuenta que estamos atrapados. El camino aquí no es fácil. Así que solamente te invito a comenzar a conocerte un poquito más. Deja de distraerte. Deja de fugarte. Por un momento. Es buenísimo fugarse. Es buenísimo entretenerse. Es parte de la vida. Es parte de este mundo. Pero igual uno tiene que alimentar su ser, conocerse más para crear ese equilibrio. Si no, terminas como el de la primera llamada. Después de tantísimo sufrimiento, tantas malas experiencias, ahora encontró un equilibrio donde no puede hacer mucho cambio porque si no, se va a las adicciones y sabe que va a sufrir mucho y vivir con esa preocupación y no poder vivir tranquilo. O como aquel de la llamada pasada, ¿no? Tener que pasar por todas esas pinches crisis y tener que depender por pastillas y todo eso. Y sí, ha mencionado antes que pues él ya es así desde niño y todo, pero ¿por qué eres de niño? ¿Qué tal si realmente solamente ocupaba su cariño de su mamá y su papá que no tuvo de niños? De niño, él lo mismo lo mencionó. Es ver esa profundidad que nadie quiere ver. Porque nadie nos enseña a ver eso.
Así que quiero que vean eso y conecten con su cuerpo. Es una de las cosas que más les puedo decir. Toma esas meditaciones, pero siéntate y siente tu cuerpo. ¿Qué sientes? Trata de sentir lo que sientas. Sient- Estamos como que acostumbrados a reprimir mucho, pero quiero que practiques el liberar, el expresar. Que comiences a quitar esas etiquetas de que llorar es malo, o que, no sé, a lo mejor gritar es malo, o que sentir es malo. Como hombre nos han hecho que sentir emociones es de débiles, cuando el reprimir es lo que nos hace débiles. Quiero que seas libre y quiero que tu carga sea más ligera para que puedas avanzar a la dirección que quieras ir en esta vida. Porque mientras más van pasando los años, más te vas a ir cargando y más sufrimiento vas a ir acumulando y peor te va a ir. Así que